30, que los rebeldes... ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Valentín García y les voy a platicar de una efeméride que ha pasado inadvertida para Querétaro, y es la visita que realizó Francisco Ignacio Madero González a esta ciudad el día 6 de junio de 1911. Querétaro, al ser el cruce de los principales caminos de la República, ha recibido innumerables visitas de personajes de la vida política, de la vida militar, etc., quienes desempeñaron un papel protagónico en la historia de México. De esas visitas se conservan documentos, relatos, crónicas, imágenes y, en algunos casos particulares, película original. Estos materiales dan testimonio de cada una de ellas y nos permiten revivir sus episodios. Francisco I. Madero realizó 2 visitas a la ciudad de Querétaro. La primera de ellas fue en una gira proselitista para obtener votos en su campaña como aspirante a la presidencia de la República en diciembre de 1909. Un segundo propósito de aquella visita fue la de fundar un club político antirreeleccionista. De aquella ocasión se conserva una fotografía del mitin político que realizó en la Alameda Hidalgo el día 24 de diciembre de 1909, una reunión desafortunada y con escasa asistencia, quizás por las siguientes causas. Ese mismo día hubo una corrida de toros y desde temprana hora la gente comenzó a buscar los mejores lugares para presenciar el paso de los carros bíblicos. Para hablar de la segunda visita, necesito contextualizar un poquito para que mi relato se comprenda de mejor manera. 6 meses después de haber visitado Querétaro, el 6 de junio de 1910, Madero pronunció un fuerte discurso en contra de Porfirio Díaz en Monterrey, Nuevo León. Por esa razón fue encarcelado y posteriormente fue remitido a la prisión de San Luis Potosí. Su abogado consiguió que le determinaran un arresto domiciliario y aprovechó las circunstancias para escapar hacia los Estados Unidos. Desde allá proclamó el Plan de San Luis y convocó al pueblo mexicano a empuñar las armas para derrocar el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, encendiendo de esta manera la chispa que dio inicio a la revolución denominada maderista. Ya lo saben ustedes, la Revolución Mexicana es la única que fue anunciada previo a su inicio y se convocó, Madero lo hizo, para que el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde iniciara la revuelta. Ese día y en la hora indicada, Madero cruzó el puente internacional entre las ciudades de Eagle Pass y Ciudad Porfirio Díaz, paradójicamente, así se llamaba la ciudad, ahora la conocemos como Piedras Negras, para poder encontrarse ahí con su tío Catarino Benavides y un ejército para poder iniciar la lucha armada. Tristemente, su ejército constaba de 10 jinetes mal armados y Madero regresó profundamente decepcionado a los Estados Unidos. Sin embargo, él ignoraba que en otras regiones del país, también de la zona norte, hombres decididos se levantaron en armas. Entre ellos Abraham González, Pascual Orozco, Francisco Villa y algunos otros caudillos. Ellos se organizaron para enfrentar por la única vía posible, es decir, la de las armas, al gobierno de Díaz. Cuando Madero se entera de que hubo eco a esa convocatoria que él hizo, regresó a México el 14 de febrero de 1911 y se puso al frente de los revolucionarios. En poco más de 6 meses lograron tomar un punto estratégico en la frontera con los Estados Unidos, Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Esta ciudad cayó en manos de los revolucionarios el día 10 de mayo de 1911 y con ello Porfirio Díaz aceptó renunciar al cargo de presidente de la República y abandonar el país. A cambio de ello, Madero se comprometió a desarmar a su ejército en contra de toda la lógica militar que indica lo contrario y aceptar que un presidente interino ocupara el cargo de presidente de la República mientras se convocaba a elecciones.
La responsabilidad de la presidencia interina de la República recayó en el queretano Francisco León de la Barra. A pesar de que los partidarios de Madero se oponían a deponer las armas, se firmó el Tratado de Ciudad Juárez el día 21 de mayo de 1911 y Díaz presentó su renuncia al cargo de presidente de la República el día 25 de mayo. En estas circunstancias es que se dio la segunda visita de Madero a la ciudad de Querétaro, ahora como vencedor del régimen de Porfirio Díaz y en plena efervescencia de su triunfo. Es el caso que Madero organizó un viaje en tren desde la frontera norte hasta la capital del país, nada más que encontrándose en Ciudad Juárez no pudo iniciar el viaje en esa ciudad porque la vía había sido dinamitada y se iba a llevar muchos días el repararla. Entonces, la opción que él tomó fue cruzar hacia el lado americano, a la ciudad de El Paso, en el estado norteamericano de Texas, el día 2 de junio de 1911. Y de ahí viajó por territorio norteamericano hasta la ciudad de Eagle Pass, que es frontera con Ciudad Porfirio Díaz, otra vez, ahí donde todo comenzó originalmente. Y bueno, pues ahí Madero desciende del tren, un tren especial, cruza el puente internacional hacia Piedras Negras el día 3 de junio. Ahí mismo lo estaban esperando, entre otros, Venustiano Carranza, su padre, don Francisco Madero, Giuseppe Garibaldi, Roque González Garza. Allá en este lugar, pues abordó un tren especial para internarse en territorio mexicano rumbo a la capital del país. En realidad no era un tren, eran dos trenes. El primero era un tren explorador en el cual viajaba una escolta y precisamente tenía la función de evitar algún atentado en contra de don Francisco y Madero. En el segundo tren obviamente iba el caudillo con algunos amigos y sus allegados. Ya en esta ruta se detuvo el tren en la estación Reata para que ahí subiera la familia del prócer, sobrinos, parientes, quienes lo acompañaron, continuando con él hasta Gómez Palacio, Durango. Ahí en Gómez Palacio retomó la ruta que hubiera sido la original si hubiera comenzado en Ciudad Juárez, la ruta del ferrocarril central mexicano, y descendió con rumbo hasta la Ciudad de México. En este viaje, Madero recibió en varias de las estaciones en las que tuvo oportunidad de detenerse telegramas que eran invitaciones para que se detuviese también en algunas otras ciudades que tocaba la ruta del ferrocarril. Querétaro no fue la excepción. El gobernador interino en aquella época, don Alfonso María Veraza, envió varios telegramas. De algunos de ellos me fue posible conseguir una imagen de su contenido. Aquí se los muestro a ustedes. Y este, que está fechado el 4 de junio, fue recibido por Madero en la estación de Torreón a las 7:15 de la noche. En él, Veraza agradece la respuesta a un telegrama previo en el que Madero se disculpaba por no poder asistir a un almuerzo al que había sido invitado en Querétaro. Esto debido a que no podía precisar la hora de arribo a esta ciudad. Veraza le dice que no sienta pena por ello y que de todas maneras él lo acompañará hasta San Juan del Río. Es decir, Madero tenía prevista una parada en San Juan del Río, la tierra de su esposa, la señora Sara Pérez de Madero. En un segundo telegrama de fecha 6 de junio, que fue despachado de aquí de Querétaro, y Madero recibió en la estación de Irapuato, Veraza le suplica encarecidamente que le indique la hora en que llegará su tren a Querétaro y que le ordenara a su conductor que se detuviera en la estación de pasajeros. Madero respondió al telegrama diciendo que arribaría aproximadamente a las 5:30 de la tarde de ese mismo día a dicha estación. Aquí cabe hacer un paréntesis para explicar que por aquellas fechas la ruta del ferrocarril central mexicano ya no arribaba a la estación de la Alameda,
aquí en la ciudad de Querétaro. Ya arribaba a la estación en la otra banda. ¿Por qué? Porque en 1908 las dos compañías se fusionaron en una sola y la empresa que resultó de esta fusión, pues por economía, atendía solamente en una estación, prefirieron la más grande, obviamente, la más lujosa también, que es la de la otra banda, y ya la de la Alameda no estaba en condiciones de operar adecuadamente. Entonces llegó a Querétaro a la estación que antes conocíamos como la estación del Ferrocarril Nacional. Y es muy importante que también aquí en Querétaro decide Madero ya no seguir en la ruta del ferrocarril central, sino viajar en la ruta del ferrocarril nacional hasta la Ciudad de México. Esto va a provocar que en lugar de llegar a la estación Buenavista, llegue a la estación Colonia, que se encontraba en Sullivan. Más adelante les diré la razón que yo pienso que le hizo tomar esta decisión. El mismo día 6 de junio, Madero recibió en la estación de Celaya una misiva que fue enviada desde la estación de Hércules. Va firmada por un señor de nombre Juan Nega, quien era representante del club antirreeleccionista de este lugar, donde le manifestaba al prócer que el pueblo deseaba saludarlo a su paso por esta población. Las constantes detenciones del tren de Madero para atender las muestras de júbilo que la gente le hacía provocaron que se retrasara el viaje de Piedras Negras y le tomó 3 días ya en territorio mexicano, 4 si agregamos el de la parte norteamericana, y ya don Francisco lucía cansado, enronquecido por las frecuentes alocuciones que dirigía a quienes lo esperaban al paso de la ruta. Y es posible ver hoy día extraordinarios documentos fílmicos de los hermanos Alba y del Archivo Toscano que dan testimonio de ese viaje y de las manifestaciones de júbilo de un pueblo que, ya cansado del régimen de Porfirio Díaz, veía con esperanza el surgimiento de una nueva era. Las imágenes son maravillosas, hasta un poco enternecedoras, la verdad, pero por alguna razón que explicaré ahorita, no existe película ni fotografía de su paso por Querétaro o por San Juan del Río. ¿Por qué razón? Porque llegó muy tarde. Madero arribó después de las 8 de la noche, hay quien asegura que eran 8:20, 8:30, y las películas fotográficas o cinematográficas de aquella época tenían una sensibilidad muy baja, requerían de luz natural de muy buena magnitud para poder captar las imágenes y poderlas procesar. Según los expertos, esto era posible en aquellas condiciones, estamos hablando de principios del siglo XX, solamente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. De manera es que yo al menos desconocía alguna imagen, alguna fotografía de esa visita. Lo que sí está son las crónicas de los diarios de aquella época. La Sombra de Arteaga, por ejemplo, en su edición del 8 de junio de 1911, describe de una manera más o menos discreta que minutos después de las 8 de la noche de aquel martes 6 de junio, pasó por esta población rumbo a la capital de la República, don Francisco I. Madero, y agrega que desde las primeras horas de la tarde de dicho día, una multitud de personas de todas las clases sociales esperaba su llegada, y que a la hora que ésta se verificó, casi todo Querétaro se encontraba en la estación del Ferrocarril Nacional. Madero fue recibido por el gobernador interino, reitero, don Alfonso M. Veraza, y pues no solamente detuvo su tren en la estación de pasajeros, sino que se bajó para cenar en el restaurante de ahí mismo. Por supuesto, Veraza fue su anfitrión y una vez que terminó la reunión, Madero reanudó su viaje, esta vez con destino a San Juan del Río. Ignoro si se detuvo en Hércules, quizás lo haya hecho, no lo sé, pero donde sí paró fue en San Juan del Río.
Reitero que hasta hace poco yo no había tenido la oportunidad de ver una imagen del caudillo revolucionario en Querétaro. Sin embargo, hurgando en archivos hemerográficos, descubrí una imagen a la cual conseguí tener acceso después de varios intentos. Y es una imagen digital de un periódico londinense. Es curioso porque la edición es del 1 de marzo de 1913, es decir, casi 2 años después. El encabezado de la página dice en lengua inglesa, como titular, en el país de la ley fuga, coma, fotografías de México. En la página se aprecian en la parte superior 3 fotografías pequeñas, una grande en la parte central y 2 pequeñas en la parte baja. Y el pie de foto de la más grande, y que presumiblemente corresponde al recibimiento de Madero aquí en Querétaro el día 6 de junio de 1911, se pone un pie de foto, en inglés también, que dice: la clase de recepción que recibe un presidente popular. Salutación al señor Madero, el expresidente muerto en Querétaro, donde Maximiliano, emperador de México, fue fusilado en 1867. Luego entonces, este periódico publicó, a raíz del asesinato de Francisco I. Madero el 22 de febrero de 1913, una fotografía de la bienvenida que le tributó el pueblo de Querétaro el día 6 de junio de 1911. La nota más abajo da cuenta del asesinato de don Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente que recién habían presentado su renuncia, mediante la aplicación de la denominada ley fuga. La imagen por sí misma no es muy reveladora en cuanto a la fisonomía del personaje que aparece al fondo. En primer plano lo que vemos es una muchedumbre portando banderas, ovacionando a alguien cuya silueta, empequeñecida por la distancia, saluda con la mano en alto desde un tren. De hecho, se aprecian algunos coches de pasajeros de tren y la techumbre de lo que parece ser una estación de trenes. Quizás la estación del ferrocarril en la otra banda, aunque no distingo sus características troneras ni su chimenea, que yo personalmente considero signos inconfundibles de este edificio. Sin embargo, la imagen describe perfectamente lo que otro medio también dio a conocer respecto de la visita de Madero, al asegurar que en Querétaro rayó el delirio. Efectivamente, se ve a una muchedumbre ovacionando a un personaje. A pesar de que tengo mis reservas en cuanto a la autenticidad de la imagen, reitero, porque era imposible tomar una fotografía bajo esas condiciones de ausencia de luz. Bueno, la comparto con ustedes porque caben algunas posibilidades. Una de ellas es que la fotografía sí corresponda a la estación del ferrocarril en la otra banda, sí corresponda al 6 de junio de 1911, pero haya sido en horas tempranas, antes del arribo de Madero, y que el personaje que esté diciendo la arenga pues sea algún orador que se dirige a la multitud como para mantener su interés y que no se vayan del lugar. Si vemos con detenimiento la fotografía, del lado izquierdo se aprecia una arboleda y sí, precisamente en Querétaro, si nosotros miramos desde el lado norte hacia el sur, es decir, si nos ponemos del lado del Tepetate, apreciamos la arboleda que hasta estos días se puede ver en la estación de la otra banda. Entonces, cabe esa posibilidad. Y la otra, pues es que definitivamente no se trate de Querétaro y sea algún otro sitio no identificado. Existe otro telegrama. Este fue enviado desde San Juan del Río con fecha 3 de junio. El firmante Enrique Herrera le dice a Madero que, según los informes de la prensa, su tren estaría pasando por San Juan el martes 6 de junio por la tarde, suplicándole en nombre de sus habitantes que visite esa población. Madero ya tenía planeado un banquete en San Juan del Río, pero lo tuvo que cancelar y cenar
en Querétaro con el gobernador. A este banquete invitó a su cuñado Manuel Pérez Romero y a su esposa Matilde. El tren de Madero finalmente sí se detuvo en San Juan del Río, pero por razones que ya no fueron del orden social. Por desconfianza a sufrir algún atentado, en su trayecto de Piedras Negras a México, Madero pernoctó 3 ocasiones a bordo de su propio tren. La primera noche durmió cerca de Torreón, la segunda cerca de Aguascalientes y la tercera precisamente en San Juan del Río. Madero procuraba dormir alejado de las ciudades para no ser perturbado. Sin embargo, la gente siempre encontraba la manera de llegar a los trenes para llevarles serenatas y manifestarles sus simpatías y reconocimiento. Quienes hayan visto y recuerden la visita del Papa a México, pues pobre hombre, así estaba Madero, todo desvelado, porque la gente iba y le llevaba música, le cantaba, le echaba porras, pues de manera que estaba desvelado, cansado, enronquecido, etc. Madero continuó su viaje ya por la mañana del día 7 de junio y siguió haciendo paradas. Una que quiero mencionar es la que ocurre en la población de Teoloyucan, Estado de México, en donde llegó una comitiva muy peculiar a recibirlo y de ahí acompañarlo hasta la Ciudad de México. Eran 3 ministros del gobierno interino de Francisco León de la Barra. Esta comitiva estaba integrada por el doctor Francisco Vázquez Gómez, quien era ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el señor Rafael Hernández, quien era ministro de Justicia, y el señor Ernesto Madero, sobrino de don Francisco Madero, quien era el ministro de Hacienda. Reitero, ellos le dieron la bienvenida en esta población y de ahí se fueron con él para culminar su viaje hasta la Ciudad de México. Acerca del horario de arribo a la terminal, que reitero ya no fue la del Ferrocarril Central de Buenavista, sino la del Ferrocarril Nacional en Sullivan, la estación La Colonia, se dice que llegó a las 12:20 o a las 12:30 horas. La verdad es que hubo mucha confusión porque llegaron 3 trenes. Y como los 3 iban empavesados, adornados, etcétera, pues la gente al llegar el primer tren pensaban que ahí iba el prócer, pero no era él. Finalmente Madero llegó a esa estación y las crónicas dicen que cerca de 100,000 personas le dieron o le tributaron una calurosa bienvenida desde la estación hasta Palacio Nacional. Personalmente pienso que si Madero cambió el destino final de su llegada a México, seguramente fue para poder engalanar más su desfile de la estación del tren hacia Palacio Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque Buenavista está un poco retirada de la principal avenida, que es la más cercana, que es la calzada México-Tacuba, para de ahí llegar hacia la Alameda y luego desviarse un poco y entrar quizás por Plateros, ahora Francisco y Madero, hasta el Zócalo. Y este cambio le permitió a Madero llegar prácticamente en tren hasta Paseo de la Reforma, la avenida más hermosa de la Ciudad de México, y obviamente pues con acceso prácticamente directo hacia lo que hoy conocemos como Avenida Juárez, y de ahí a la calle de Plateros, hoy Madero, pues casi en una línea recta, porque la escuadrita que hace pues es muy leve y es una avenida, reitero, hermosa, principal, y la gente podía estar incluso con mayor comodidad. Debo de decir que las fotografías y la película que existe de esta bienvenida pues es muy reveladora de la cantidad de personas que vitoreaban a su paso a Francisco y Madero. Le tomó 2 horas el recorrido, que pues deben ser unos 4 kilómetros, quizás 5, pero bueno, imaginen ustedes, 2 horas para poder hacer ese recorrido. Lo hizo a bordo de un carruaje tirado por 4 caballos, no iba en automóvil. Y bueno, es una experiencia fantástica. Esa misma mañana, en la madrugada, 7 de junio de 1911, a las 4 horas con 26 minutos,
ocurrió un terrible terremoto que sacudió a la Ciudad de México, derribó numerosas construcciones, causó la muerte de muchas personas y no obstante el grueso de la población acudió a ver el arribo del apóstol de la democracia, Francisco Ignacio Madero. A consecuencia de ese temblor y de la llegada de don Francisco Madero, se acuñó la curiosa frase aquella que dice que cuando Madero llegó, hasta la tierra tembló. Les agradezco mucho su atención. Al final aparece en mi cuenta de correo, mi página de Facebook. Sus comentarios serán siempre bienvenidos. Muchas gracias por su atención. Ya se va tu negro santo, si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo, si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación.